primera que va a intervenir, que es la doctora María José Herrero, que aquí la tienen. Bueno, pues todos han conocido el Instituto de Investigación La Fe de Valencia. Ella ha desarrollado allí toda su carrera. Ya no es de las personas más mayores entre nosotros, pero ya tiene una trayectoria importante. Ha trabajado todo terreno, ha desarrollado todo el laboratorio en La Fe. Le estamos hablando del Hospital La Fe de Valencia. Pues es un aspecto en el que al menos para mí tiene, será porque es lo que más la he oído, es un tema muy complejo y es cómo individualizar el tratamiento de la inmunosupresión. Por ejemplo, cuando se trasplanta un hígado, se trasplanta un riñón, lo importante es controlar para que el organismo no reaccione rechazando ese órgano. Entonces es una cosa tremenda. En cuanto al éxito del trasplante, en realidad, bueno, tienes que tener un buen cirujano y aquí en Extremadura, por cierto, es una gente estupenda, Gerardo Blanco y la otra gente que está colaborando con él, pero el manejo de los fármacos después del trasplante en realidad es la clave de que aquello aguante. Pero también los inmunosupresores se utilizan para otras enfermedades que ustedes conocen, ¿no? Entonces, es muy interesante y muy complejo de manejar porque es el propio tema de la inmunología es en sí mismo bastante complejo y le he pedido a la doctora Herrero que desarrolle este tema. Van a ver que es una persona excepcional, yo creo que es de la gente con los espíritus más puros y gente más cuidadosa en los resultados a nivel de investigación que yo conozco, ¿no? La segunda conferencia es un tema apasionante también, que es el dolor. Imagínense, una cosa tremendamente. El dolor es probablemente el síntoma más importante de la patología humana. Y para hablar de ello está la doctora Peiró, Ana Peiró. Ana es farmacóloga clínica de especialidad, que ya saben que es una especialidad un poco rara, somos médicos que trabajamos con medicamentos, pero ella tiene peculiaridad que se ha concentrado después de formarse en Barcelona, en el Hospital del Mar, en el Hospital General de Alicante, dirige la unidad de dolor. Trabaja con el paciente completo. Bran es una persona muy especial porque entiende el paciente completo, conoce la farmacología, por supuesto, es profesora titular también de farmacología. No he dicho de María José, que también es profesora de la Universidad de Valencia, en la Facultad de Medicina, como se pueden imaginar, y Ana de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Entonces ella nos hablará del dolor. Gracias a ti, Adrián. Bueno, yo ante semejante presentación y todo ese cariño que yo sé que es sincero que nos tienes, pues estoy abrumada, señores. No sé si me ven los colores, no creo que me los vean, pero aquí están. Voy a intentar contaros un poquito toda esta complejidad que decía Adrián, que efectivamente la tenemos en el tratamiento de inmunosupresores y sobre todo centrándome en el campo del trasplante, ¿vale? Tengo poco tiempo, ya sabéis, entonces vamos a intentar contarlo lo mejor y lo más rapidito posible, porque creo que lo más importante es eso, que podamos hablar, que podáis preguntar y que podamos debatir todo lo que os apetezca, ¿vale? Bueno, pues nada, sin más dilación. A ver, efectivamente también venimos, Ana y yo, en un momento en el que, bueno, han pasado por aquí grandes reyes y reinas en este campo y espero no repetirme demasiado en algunas cosillas que os voy a contar, pero creo que son importantes para que entendáis el mensaje que os quiero transmitir hoy, ¿vale? Entonces, bueno, entre que ya sabéis muchísimo de esto y que somos las últimas, pues voy a empezar por contaros algo que no es nada nuevo ya para vosotros. Y es que la variabilidad en medicina es un factor crucial que se conoce y se tiene en cuenta. Bueno, pues aquí este señor que os traigo, Sir William Osler, hace ya más de 200 años que hablaba de la variabilidad de los individuos tanto en la salud como en la enfermedad. Dos personas diferentes no responden de la misma manera ante una enfermedad dada y, por supuesto, tampoco van a responder de la misma manera ante un mismo fármaco. Y de eso es de lo que principalmente os venimos hablando en farmacogenética. Ya os digo que no es nada nuevo, tiene más de 200 años, pero además es que sí que es verdad que tuvimos un boom, tuvimos una explosión en este campo de la farmacogenética. Bueno, pues cuando el señor Obama, en uno de los discursos del Estado de la Nación de los Estados Unidos, bueno, pues empezó a insistir en la necesidad de la medicina de precisión. Esta individualización que buscamos en el tratamiento, bueno, pues corresponde al paradigma de la medicina personalizada de precisión, que es también la medicina de las 4 Ps. Seguramente os han hablado ya de esto. Yo hoy simplemente quería incidir un poquitito en esta última P de aquí. No sé si veis el puntero, si veis el ratón,
pero estoy marcando participativa. Participativa sí que es un concepto bastante nuevo en medicina y no sé si hay médicos en la sala, pero vosotros sabéis bien que hasta hace poco, bueno, pues uno iba al médico, se sentaba en la mesa, esperaba que aquel señor o aquella señora lleno de sabiduría y conocimiento le dijesen cuál era su enfermedad y qué le iba a recetar, pero nadie se atrevía a preguntar y nadie se atrevía a decir nada más y mucho menos a decir, mire usted, no le entiendo. Entonces, esto afortunadamente está cambiando y en esta medicina nueva se busca la participación del paciente. Hoy en día hay muchísimo acceso a la información y todos, ¿verdad? Tenemos en el ordenador o en el móvil, tenemos Google y podemos buscar sobre nuestra enfermedad, buscar sobre los medicamentos que nos han recetado y ya empezamos a tener un diálogo con nuestro médico y a preguntarle, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué a mi primo le están dando esta otra pastilla y a mí me estás dando esta para la misma enfermedad? ¿Verdad? Bueno, pues esa es una de las características principales de esta medicina y donde al final lo que pretendemos es pasar del modelo actual, donde bajo un mismo diagnóstico se trata de la misma forma a todos los pacientes, bueno, pues queremos pasar a esta otra parte, a la de color verdecito, ¿verdad? Donde vamos a añadir un análisis genético muy sencillo y eso nos va a permitir obtener un montón de beneficios. Y al final lo que queremos es mayor eficacia y menor toxicidad para nuestros pacientes, por supuesto. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Qué es lo que buscamos en concreto ya en el pilar nuestro que es la farmacogenética? Uno de los pilares de esta medicina personalizada de precisión. Bueno, pues aquí tenéis el famoso ADN. Es una doble hélice que tenemos muy larga, pero que está muy compactada, muy apretadita, como una madeja de lana y un hilito allá al final. Está dentro de todas y cada una de nuestras células. Si pudiéramos verlo representado de una forma más sencilla, bueno, pues aquí tenéis los cromosomas, aquí tenéis toda esta estructura, pero si tiramos del hilito ese que cuelga de la madeja, ese hilito no es más que esta doble hélice. Y esa doble hélice, toda la información que contiene para que nuestro cuerpo se desarrolle desde que es una única célula hasta que nos convertimos en lo que somos de adultos, simplemente está toda esa información codificada en una secuencia de letras, de 4 letras, A, T, C y G. Y ese es el código genético. Ahora bien, aquí os planto yo estas dos fotos. No sé si lo sabéis, pero resulta que entre Charlton Heston y este simio tan maravilloso, pues los dos comparten el 98% de esta secuencia de letras. Solo se diferencian en un 2% entre ellos. Y fijaros que la diferencia a nivel visual, lo que vemos desde fuera, el fenotipo, es muy evidente, ¿verdad? Y eso que este simio era más avanzado de lo normal. Bueno, pues esa es nuestra diferencia media en esa secuencia de letras, en las ATCGs que tenemos en nuestras células, entre nosotros y los chimpancés. Si nos vamos a dos seres humanos que también conoceréis todos muy bien, aquí tenemos a dos guapetones, bueno, pues entre ellos la diferencia es solamente en un 1% de su genoma. Todas las letras son iguales, salvo una de cada 100. Y sin embargo, fijaros cuán diferentes son el uno del otro fenotípicamente, ¿de acuerdo? Y aquí he puesto dos ejemplos muy majetes, como decíamos, ¿no? Las comparaciones son odiosas. Podríamos haber puesto dos personas más diferentes y una mucho más agraciada que la otra. Bueno, pues seguirían diferenciándose en un 1% de este genoma. ¿Qué os quiero decir? Que tan solo ese pequeño porcentaje es suficiente para provocar en nosotros cambios enormes, ¿de acuerdo? Y estos cambios enormes son lo que conocemos como polimorfismos genéticos, que también seguramente os han explicado. En fin, el principal de estos polimorfismos, el principal responsable de esas diferencias fenotípicas que se manifiestan entre nosotros son estos de aquí, son la estrella, son los SNPs, los polimorfismos de nucleótido único. Y en esos nos vamos a centrar a partir de ahora. Son la estrella de los análisis farmacogenéticos, ¿de acuerdo? Antes de avanzar un poquito más, también os quiero hacer notar otro aspecto que yo creo que es muy importante y curioso. Mirad, en todo el genoma que tenemos en cada una de nuestras células, todo ese montón de ATCGs, resulta que solamente una cuarta parte, solamente el 25% que tenéis aquí representado como exones e intrones, es lo que llamamos genes.
Solamente esa cuarta parte son trozos de ADN que van a tener una traducción a una proteína, a algo visible y tangible en nuestro cuerpo. Proteínas, transportadoras, proteínas enzimáticas, estructurales, de cualquier tipo. Y va a ser lo que podemos tocar de nosotros, ¿de acuerdo? Nuestra estructura y nuestro funcionamiento. El 75% restante, ya veis que nada despreciable, la mayor parte de ello es lo que muy malamente se ha llamado ADN basura. Eso me lo explicaban a mí cuando yo estudiaba biología en la facultad, pero lo siguen diciendo todavía hoy a los alumnos. Mira, supongo que sabéis mejor que yo, ¿no? Con la experiencia, el ser humano, aquello que no conoce y que no controla, pues si puede, lo desprecia. Entonces llamamos ADN basura a todo aquello que no sabemos para qué sirve. Nada más lejos de la realidad, nada de basura. En ese 75% del genoma hay regiones importantísimas para regular cómo se van a expresar estos genes. Y os cuento todo esto porque quiero que sepáis que estos SNPs, estos polimorfismos, no están solamente en esta parte de los genes, en este cuarto. Tenemos polimorfismos en todo el genoma. Claro, podremos estudiar e investigar mejor estos de aquí, los de los genes, porque conocemos mejor su funcionamiento y vemos su producto. Pero quiero que tengáis en mente que hay muchísimo por investigar y muchísimo por averiguar en ese mal llamado ADN basura. ¿De acuerdo? Bueno, pues os voy a contar ya un poquito de nuestras investigaciones en farmacogenética en el campo de la inmunosupresión. ¿De acuerdo? Bueno, pues como os decía Adrián, realmente es un campo muy complicado. Siempre que abordamos cualquier investigación en farmacogenética, debemos de plantearnos cuál es el recorrido que va a hacer el medicamento por nuestro cuerpo. Además, no será normalmente un medicamento. Normalmente, para prácticamente cualquier patología que se nos ocurra, hay politerapia, hay combinación de medicamentos. Entonces, debemos pensar qué hace ese medicamento, si nos lo tomamos por vía oral, si nos lo pinchan intravenoso, si tiene que pasar por el intestino, si es metabolizado en el hígado, si no, si hay metabolización en otras zonas, qué va a pasar cuando llegue al riñón para ser excretado, dónde tiene que ejercer su efecto, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a pensar en tres grandes grupos de genes que están relacionados con cada medicamento. Son los genes que codifican las proteínas que se van a encargar del transporte de este fármaco. Los genes que codifican las enzimas metabolizadoras de ese fármaco y los genes que codifican esas proteínas, estas moléculas que están en el mecanismo de acción implicadas de algún modo, las dianas también, los receptores. Todos esos genes van a tener SNPs y todos esos tenemos que tenerlos en cuenta. Afortunadamente tenemos una gran ayuda en el campo de la farmacogenética, que es esta página web que seguramente también conocéis ya, PharmGKB, que podéis consultar, que es de acceso libre y que podéis mirar para vosotros, para vuestras familias, para vuestros amigos. Oye, ¿cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu medicamento? Voy a ver qué se sabe de farmacogenética a día de hoy de lo tuyo. Bueno, pues, ¿qué sucede cuando tenemos que plantearnos un proyecto de investigación en el trasplante? Pues mirad, como también adelantaba Adrián, en el trasplante, para empezar, tenemos ya un punto muy diferenciador. Y es que no solamente vamos a tener la genética del paciente, sino que también vamos a tener que conocer la genética del donante, de aquella persona que ha donado su órgano. Ya veréis por qué, ¿vale? Pero, por ejemplo, podéis imaginar que si vamos a administrar medicamentos que tienen que ser metabolizados en el hígado, que es el metabolizador por excelencia, y estamos en un trasplante hepático, claro, no va a ser ya el hígado del receptor el que funciona, va a ser el hígado del donante. Y tenemos que conocer las variantes genéticas de ese donante para comprender cómo va a metabolizar el paciente, el receptor, los medicamentos. ¿De acuerdo? Además, los fármacos que utilizamos para evitar que nuestro sistema inmunitario rechace a ese órgano nuevo que nos han puesto que viene de un donante, porque el sistema inmunitario sabéis que se encarga precisamente de distinguir lo propio de lo extraño y atacar cuando reconoce algo extraño, ¿verdad? Bueno, pues necesitamos fármacos inmunosupresores que nos bajen al mínimo
imprescindible nuestras defensas para que no ataquemos a ese órgano trasplantado. Pues mirad, estos fármacos inmunosupresores tienen lo que llamamos un muy estrecho margen terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nos pasamos de la dosis adecuada, son tóxicos, producen toxicidades, algunas de ellas graves. Si por el contrario nos quedamos cortos en cuanto a la cantidad, en cuanto a la dosis que llega efectivamente a nuestro cuerpo, lo que podemos tener es una inmunosupresión insuficiente y rechazar el órgano. Así que tenemos que ajustar muy bien qué dosis damos y qué le llega realmente al paciente para que le funcione bien el tratamiento, que además va a ser un tratamiento de por vida. ¿De acuerdo? Aquí os pongo esta diapositiva para que veáis un poquito lo complejo que puede llegar a ser preparar una investigación en este campo. Como os decía, debemos tener en cuenta no un medicamento, sino todos los medicamentos que están recibiendo esos pacientes. Ya solamente los inmunosupresores se suelen dar en combinaciones, en doble o en triple, incluso en cuádruple terapia, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los más famosos, tacrolimus, ciclosporina, sirolimus, everolimus. Hay otros inmunosupresores que se gastan más en otros contextos, no en el trasplante, sino en enfermedades, por ejemplo, artritis reumatoide, etcétera, tipo autoinmune. Pero además, fijaos que cuando diseñamos este proyecto de investigación, se nos encendió la bombillita y tuvimos suerte de pensar en qué otra medicación llevan siempre estos pacientes, además de los inmunosupresores. Porque seguro había pacientes que tenían el azúcar elevada en sangre, vale, pues metformina. Pacientes que estaban tomando estatinas para controlar el colesterol, seguro. Pero algo que llevasen todos en común y que pudiésemos sumar a este panel de medicamentos, pues mirad, el omeprazol. Seguro que sabéis todos muy bien que el omeprazol es un medicamento que en cuanto estamos tomando 2 o 3 fármacos simultáneamente, el omeprazol va de regalo. ¿Por qué? Pues porque es un protector gástrico, es un inhibidor de la bomba de protones. Los medicamentos nos van a producir irritación a nivel del sistema digestivo y el omeprazol un poco intenta contrarrestarla. Pero no nos olvidemos de algo. El omeprazol es un medicamento, no es un caramelito, ¿verdad? Y parece que muchas veces nos lo dan como si fuera un caramelito y no fuese a tener ningún problema. Quedaros con esto, que ahora vais a ver por qué insisto. Mirad, voy a intentar explicarlo muy sencillito, pero aquí tenéis datos reales de un trabajo de investigación muy cercano a algo ya muy clínico, muy real, muy en la práctica de los pacientes trasplantados en el hospital, pero en investigación. No se puede aplicar a la clínica todavía, ¿vale? Pues mirad, diseñamos este estudio, vimos qué polimorfismos, qué SNPs debíamos de incluir y empezamos, en este caso que os enseño, con un grupo de casi 80 pacientes con trasplante renal. Y empezamos a buscar cosas en la historia clínica de esos pacientes para ver si habían tenido problemas después de la intervención del trasplante, después de su cirugía. Empezamos a sacar datos y empezamos a hacer análisis estadísticos para ver si había alguna relación entre algún problema y los polimorfismos. Y nos encontramos con uno muy curioso. Mirad, tal y como veis en esta gráfica, resulta que para un polimorfismo en concreto de esta CYP2C19, un enzima metabolizador, en un SNP concreto, en un punto concreto del genoma, resulta que los pacientes que eran AA para ese punto concreto permanecían ingresados el doble de días que el resto de pacientes en el momento de la cirugía del trasplante renal. Entonces, bueno, pues eran muy poquitos pacientes, eran 4 en total respecto al resto, pero era curioso que los 4 tuviesen esa estancia hospitalaria mucho más prolongada que los GG y los GA. Resulta que este enzima y este polimorfismo efectivamente no lo habíamos incluido dentro del estudio por los inmunosupresores, sino por el omeprazol. Y entonces decíamos, bueno, ¿qué puede tener que ver el omeprazol, un protector gástrico, con que estos pacientes tengan que estar ingresados tantos días? ¿Qué les pasa? ¿Qué les hace? Pues mirad, ahí nos pusimos a hurgar, a indagar en la literatura científica y nos encontramos con esto. Fijaos, resulta que en los pacientes que estaban en el hospital el tiempo normal, los GG y los GA, el omeprazol era tranquilamente metabolizado por su enzima, esta CYP2C19 que os he comentado.
Y el tacrolimus, que es el inmunosupresor de verdad, es metabolizado por otra ruta, por otro enzima, CYP3A5. ¿Qué sucede si tienes la mala suerte en este contexto de que tú seas AA en ese polimorfismo de este enzima? Pues resulta que el enzima funciona fatal. No es capaz de metabolizar al omeprazol. ¿Y a dónde se va el omeprazol que tiene mucha necesidad de ser metabolizado? Pues precisamente se va a competir con el tacrolimus por el sitio activo de este otro enzima. Y gana la batalla el omeprazol. Desplaza al tacrolimus, que resulta que al no ser metabolizado no tiene otra ocurrencia más que irse a sangre. ¿Os acordáis lo que os he dicho de que estos inmunosupresores pueden ser tóxicos? Bueno, vamos a ver si realmente nuestros pacientes AA tenían mayores niveles de tacrolimus en sangre. Aquí lo tenéis. Efectivamente, los pacientes AA tenían mayores niveles de tacrolimus. Y vamos a intentar cerrar el círculo. ¿Esos mayores niveles de tacrolimus les habían provocado algún daño que pudiésemos observar en la historia clínica y que realmente explicara esos días de estancia prolongados? Pues mirad, de nuevo, nos vamos a la historia y nos encontramos con que esos 4 pacientes han tenido problemas directamente asociados a una mayor cantidad de tacrolimus en sangre y al final mayor cantidad de tacrolimus en sus riñones. Esos pacientes tuvieron muchos problemas, necesidad de acudir a hemodiálisis después del trasplante, que es justamente lo que queremos evitar, e incluso uno de ellos llegó a ser tan tóxico que perdió ese órgano. No sé si os podéis imaginar, seguro que nuestro invitado sorpresa sí, lo que es estar en lista de espera y tener que esperar, después de haber tenido la suerte de que te pusieran un riñón nuevo, pues tener que esperar a otro porque ese se ha estropeado. Mirad, solamente el gasto en lo que en los hospitales llaman hotel, solamente lo que costó estar esos días extra ingresados, podría haber sufragado todos los costes de haber genotipado al grupo entero de pacientes, a los casi 80, y haber identificado a esos 4 que estaban en riesgo y simplemente no haberles dado omeprazol. Ya os digo, esto es en investigación, no lo hemos podido confirmar en un estudio retrospectivo, que sería el siguiente paso, pero quería traeros este ejemplo porque creo que es interesante y creo que ilustra muchos de los puntos clave de la farmacogenética, ¿verdad? Bueno, pues ya voy terminando y simplemente ahora contaros qué parte fuera de la investigación ya ha adquirido un suficiente nivel de evidencia y de robustez como para que lo podamos aplicar en la clínica. ¿Hay farmacogenética que ya podamos realizar a nuestros pacientes en el campo de los inmunosupresores? Pues sí, afortunadamente sí que la hay. Nos basamos en 3 grandes pilares para determinar si un análisis farmacogenético ya tiene la suficiente robustez, ya se puede poner a los pacientes y ya ha pasado la fase de investigación, ¿verdad? Esos 3 pilares no pueden ser otros que lo que dicen las agencias reguladoras del medicamento, eso es ley. Lo que dice esta página web, este consorcio maravilloso que os contaba, que depura y que nos ofrece una información muy actualizada de toda la farmacogenética, también es nuestra fuente de referencia. Y, por último, grandes consorcios de expertos a nivel internacional que también evalúan todas las evidencias y llegan a conclusiones de elaboración de guías clínicas, de dar recomendaciones a los colegas médicos para decirles, mira, si a este paciente le vas a dar tacrolimus y le vas a dar omeprazol, pues tienes que aumentar la dosis o reducirla o quitarle este medicamento y darle este otro. Indicaciones muy precisas que los médicos necesitan, ¿de acuerdo? Pues con todos estos, simplemente a grosso modo enseñaros que aproximadamente con unos 100 polimorfismos, con un análisis de unos 100 polimorfismos un poquito más, tendríamos cubierto todo lo que podemos hacer ya en la clínica, todo lo que podemos implementar en base a esos 3 pilares que os he comentado. Y, por supuesto, aquí hay inmunosupresores. Aquí está el tacrolimus, que lo tenéis aquí más abajo, está el metotrexato, está la azatioprina, la mercaptopurina y otros, entre otros muchos medicamentos que sirven para otras situaciones.
Esto está en continua actualización y en continuo desarrollo, pero yo ya quiero terminar diciéndoos que necesitamos una medicina individualizada, como trata el título de este curso, segura y eficaz, porque no somos todos iguales, como creo que tenéis ya muy claro, y por lo tanto una misma talla, un mismo traje no nos va a servir a todos. Unos estaremos contentos, pero a otros nos va a venir muy mal. Así que empecemos a utilizar estas herramientas porque ya están a nuestra disposición y ya tenemos un nivel de evidencia suficiente como para implementarlas. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un reto hablar detrás de María José y después de la presentación tan bonita de Adrián, que el cariño, el respeto, la admiración de Adrián hacia Adrián, vamos, es algo más que mutuo, para mí es un referente. Yo voy a hablar de factores que en el mundo real, en la consulta de una consulta ambulatoria de la unidad del dolor, que es donde trabajo, yo coordino la investigación. Entonces voy a hablar del tema del dolor. Doctora, me duele todo, ¿qué me puedo tomar, no? ¿Qué puedes hacer tú por tus genes y tus genes por ti? Me gusta mucho empezar con esta imagen, es una película ya de los años 80, pero que la voy a usar como un hilo de inicio y fin. Personas mayores, activas, es de la película Cocoon, que si la recordáis algunos, es un grupo de personas mayores que recobran las energías cuando se encuentran con extraterrestres, ¿no? Es decir, cómo cambia sus vidas, y nosotros tenemos cierta capacidad de modificar, ¿no?, la influencia de nuestros genes en nuestra forma de vida, y que vamos a ir desvelando porque hay un tema muy interesante que es la epigenética. ¿Qué puedes hacer tú para modular cómo tus genes, ¿no? A María José lo ha explicado perfectamente, menos mal que hemos cogido este orden y ha hablado de las variantes genéticas y cómo esto puede que cambie el efecto de los medicamentos. Yo voy a introducir además el concepto de edad, otras variables individuales que pueden modificar junto con los genes los efectos de los medicamentos. España dicen que va a ser una de los territorios con una población más envejecida. He puesto esta imagen que no es Cocoon, es Benidorm. Yo trabajo en Alicante, entender que es algo que tengo muy cercano. Y en Benidorm estamos cerca del 20% de personas inscritas en el censo, ¿no?, mayores de 65 años. Es apasionante ver el ocio, la actividad que se fomenta alrededor de la edad avanzada o mayores, y cómo ciertos mitos de lo que se asocia con la edad, inflexibilidad, incapacidad de aprender, aislamiento social, en Benidorm solamente se fulminan, ¿no? Y además, con respecto a la edad, obviamente sabemos que hay muchas personas que han triunfado a partir de los 60 años. Cervantes escribió la segunda parte de Quijote a los 68. Margarita Salas entró a formar parte de la Academia de Ciencias Norteamericana a los 69. Hay muchos referentes de que esos mitos, por ejemplo, de incapacidad de aprender, de inflexibilidad, no son verdad. Pero sí es verdad que esta imagen me encanta, la uso mucho. Dicen, si a los 60 no te duele nada, es que estás muerta, ¿no? De Rosa Villacastín. Es verdad que sí que hay que tener un cuidado especial. Es verdad que en la consulta de la unidad del dolor, la media de edad son 65 años. Pero también es verdad que el estilo de vida, o cómo tú ordenas tu vida, de tus prioridades, de si estás activo, ¿no?, puede ayudar mucho a compensar ese deterioro por la edad. Hace pocos años hubo un artículo que cambió mucho esa perspectiva, incluso de la plasticidad neuronal. Un cerebro sano fabrica neuronas nuevas durante toda la vida. El cerebro humano produce neuronas nuevas pasados los 80 años. Una investigación publicada en una revista de alto impacto, que es como lo llamamos a las revistas científicas, que se leen mucho. Entonces, incluso hay que cambiar la economía, hay que cambiar con esa pirámide invertida de la población, de que va a haber más población de más edad. Se habla incluso de la revolución de las canas. Hay que rediseñar la economía. Y hay una nueva revolución alrededor de cómo se maneja no solo la salud, sino también el aspecto que también ha nombrado al final María José, económico, ¿no?, vinculado a esa población
con más edad que va a estar en nuestro país. Y la ciencia, en cuanto a salud, puede cambiar, dar información para cambiar ciertos mitos que no son verdad. Este curso en esta universidad de mayores ya evidencia con estos 120 que estáis conectados que puede que no es verdad, que sí es verdad que la edad asocia una necesidad mayor de cuidados, que en dolor asocia una prevalencia, por ejemplo, de cerca de la mitad de los mayores tienen dolor el último mes, 10% severo, 15%, o sea, severo si eres mayor de 75 años. Incluso la influencia de la COVID en la población más envejecida fue mayor. Ese deterioro físico impacta en la salud mental, ¿no? La edad es un componente que, como he dicho antes, en la unidad del dolor, la media está en 65 años. Pero obviamente también hay mucha vida después de los 60. Este año cumplo 50 años y leo este titular y me da mucha gracia decir que hay gente que piense que no haya vida después de los 60. He puesto este ejemplo que es una conocida mía, Chelo Oñate, que empezó a hacer teatro a los 73 años, cuando se quedó viuda. Todo esto impacta en nuestra salud, impacta en el dolor, cambia cómo se regula nuestra genética, este tipo de actividades y de ilusión y de ilusiones. Os hablaba de mis pacientes y voy a cambiar la edad y la voy a poner como edad cronobiológica. La edad, cuando estamos trabajando también en áreas de salud que se impactan, que se afectan por el dolor, una de ellas es el sueño. Y hacemos estudios de sueño en la unidad del dolor, porque a veces el dolor es tan potente que no lo puedes controlar, pero sí puedes manejar las comorbilidades. Las enfermedades acompañan al dolor. Y una es el sueño, no hay descanso, no hay recuperación, más fatiga, más dolor, es una pescadilla que se muerde la cola. Y los informes de sueño que se generan te dan una edad cronobiológica según tu sistema de ritmo circadiano, de circadianidad, y eso me gusta mucho. Entonces vamos a hablar de esa edad cronobiológica. Esta es una imagen, es un dibujo que me hizo un paciente de la unidad del dolor, la utilizo mucho porque visibiliza bien cómo llega el paciente a la consulta, con varias operaciones, varios dolores, algunos intensos, unos más leves, unos con una corriente. Y ese es el manejo general de los pacientes que atendemos. Hay más mujeres que hombres, socioeconómicamente el nivel de los estudios que hemos ido desarrollando y hemos incluido esta variable. Vemos que tenemos una población con un gran riesgo de exclusión social, polimedicados, como ha dicho María José, multicomorbilidad, es decir, que muchas patologías a la vez. Y nosotros, al hacer una autocrítica, decimos, el dolor hay que tratarlo. No se puede normalizar. Eso es como ideas clave que yo cuando hablo de dolor me gusta, ¿no? El dolor no es normal. Me gustaría ver carteles, como vieron en su momento, de hospitales libres de humo, hospitales libres de dolor. Hay que diagnosticarlo y no se puede asociar a causas psicológicas. Te han operado, te duele, es normal. Es una cesárea, te duele, es normal. Hay que tratarlo bien. Hay que prescribir exclusivamente medicamentos efectivos y seguros. Hay que evitar muchos medicamentos que no hagan efecto. Y hay que investigar. No se puede no investigar. Y la farmacogenética es un modo de mejorar cómo prescribimos esos medicamentos. Entender que hay variantes genéticas que puede hacer, como bien decía María José, que el metabolismo, cómo se limpian los medicamentos del cuerpo, puede variar de una persona a otra. Entonces, cuando llega una farmacóloga clínica a una unidad del dolor y ve todo este panorama, empieza a escribir proyectos y se pone como muy enloquecida porque quiere saber muchas cosas y empieza a investigar sobre marcadores genéticos. Esa fue nuestras primeras líneas de trabajo, investigar sobre marcadores genéticos. Siempre pongo aquí de referente el proyecto Medea que se desarrolla en nuestra comunidad. Investigar, porque hay personas que responden muy fácil a los analgésicos y otras que les das una dosis básica y están vomitando, o tienen sueño, o se caen. Esas diferencias que no sabemos entender en la práctica clínica real, porque como bien ha cerrado María José, no todos los pacientes somos iguales y puede ser una fuente de variación. De hecho, el dolor de por sí ya muestra ciertas tendencias. En nuestro hospital, he comentado antes, vimos que en los estudios que estábamos desarrollando había más mujeres que hombres. Bueno,
No era significativa esa diferencia, había más, pero en algún estudio casi, ¿no? Esa diferencia de más edad, de más mujeres, además asociaban a más edad. Y estudios en nuestro país que también se compararon con en otros países, vieron que la edad podía ser determinante del dolor en un rango de 51 años, mujer y además los bajos ingresos económicos. El dolor crónico podía impactar más en esta población. Y en nuestra unidad sumamos a lo que estábamos analizando edad, sexo, y pongo el código postal, pero es un poco el nivel laboral y económico de la población como una variable para entender por qué esto impactaba, ¿no?, en el manejo del dolor. Al incluir la variable sexo, nos dimos cuenta que las mujeres llegaban más tarde a la unidad del dolor. Y esta imagen la pongo así siempre. Las mujeres eran a la edad de Helen Mirren, ¿no?, y los hombres eran un poco más George Clooney. Habían hasta 6 años de diferencia y decíamos, ¿por qué llegan tan tarde a la unidad del dolor? ¿Por qué he perdido 6 años de poder abarcar, ¿no?, poder prevenir? No lo entendíamos y empezamos a indagar, nos pusimos un poquito las gafas de género en la investigación, vamos sumando como subapartados y vimos que en las mujeres a veces habían retrasos diagnósticos por esa infravaloración del dolor, intratratamiento. Parecía que las mujeres con los mismos síntomas, yendo al médico las mismas veces, haciendo narrativas similares, accedían a la unidad del dolor más tarde y dijimos que este tiempo de espera es normal y descubrimos que existían los sesgos de género en la atención sanitaria como un eje de desigualdad. Si el paciente me llega más tarde a la unidad del dolor, la posibilidad de mejora a veces es más limitada y es una área que hemos incluido en los trabajos de la unidad. Si hay un tratamiento médico diferencial y si el impacto es positivo, negativo o neutro. Es apasionante cómo, queriendo mejorar la asistencia, descubrimos cosas que no nos habíamos dado cuenta y no lo hubiéramos hecho nunca si no ponemos esas gafas de la ciencia y observamos y hacemos proyectos para intentar mejorar el tratamiento de los pacientes. Vimos que esas esperas no solamente pasaban en dolor, eso es en 2004, demoras para asistencia con pacientes con infarto agudo de miocardio. Las mujeres esperaban más en los servicios de urgencia. Y esto se sabe desde los años 90. De hecho, hay un síndrome que se puso hasta un nombre, el síndrome de Yen. Las mujeres esperaban más y recibían tratamientos menos agresivos, más conservadores. Por ejemplo, angiografías, revascularización. Las mujeres tenían casi la mitad de probabilidad que los hombres en tener este tratamiento más intensivo, estas técnicas. Y se generó el nombre en base a esta película, el síndrome de Yen, porque a veces tienes los síntomas como un hombre o tienes menos posibilidades de recibir asistencia sanitaria. Y en enfermedades crónicas esto es muy relevante. Entonces es un área que nosotros, esa desigualdad, aparte de la edad, aparte de la socioeconómica, incluimos la de género. Y hay bastantes promociones desde que se generó el nombre, ¿no?, del síndrome de Yen hasta hoy en día la Bárbara Streisand le peina más canas, ¿no?, y se sigue sin incluir en la asistencia, pero es muy relevante. Nosotros, incluso hay una iniciativa de la Universidad de Stanford para ver cómo podemos incluir esta investigación sexo-género. Y nosotras, en el último proyecto que nos han concedido en colaboración también con María José, hemos incluido sesgos de género en la medicina del dolor de las ómicas, que es toda esa investigación de variantes genéticas. Estas variantes que pueden mejorar la asistencia, incluimos género, y ómicas son ciencias que estudian factores relacionados como con la biología molecular, con los genes, con cómo se expresan, con las proteínas. Y la farmacogenética, dentro de todas las variables, es un eje central en nuestra investigación. Cuando te duele todo, tenemos diferentes grupos farmacológicos. Tenemos medicamentos que actúan en los mediadores de la inflamación, que es como un dolor mucho más habitual que podemos comprender
como de reumatología, o me he caído y me duele, se me ha hinchado, y es un analgésico muy básico, el antiinflamatorio. Cuando llegas a la unidad del dolor, probablemente ya vamos a medicarte porque tu dolor ya es crónico y suele ser intenso. Y entonces solemos usar moduladores del dolor, anticonvulsivantes, antidepresivos, opioides mayores, analgésicos mayores, que suelen estar relacionados con los opioides, diferentes tipos. Y también cuando no hay un control, usamos técnicas invasivas, infiltraciones, bloqueos. Y esto es el paradigma farmacológico de un paciente habitual, como he puesto antes en la imagen, polimedicado. Y cada medicamento, yo digo, tiene su GPS, va como a su lugar de acción. El opioide va a un receptor central en el cerebro, los neuromoduladores, antidepresivos pueden combinar actuación modulando la transmisión del dolor, en la médula espinal, también integración. Las técnicas hacen anestesia en puntos, en articulaciones, más periférico. El antiinflamatorio bloquea mediadores de inflamación. Cada uno tiene como su destino, su GPS, pero se dan conjuntamente en un paciente. Y hay que valorar la farmacología individual y combinada. Y esa conjunción, ¿no?, desde que el medicamento se absorbe, se distribuye, hace el efecto, se metaboliza, se elimina, esa conjunción de esos medicamentos a la vez en el paciente están regulados por diferentes genes. Es decir, hay genes que regulan cómo se absorbe, se transporta, se metaboliza, se excreta, y hay variaciones que puede que influyan en ese efecto, en ese resultado clínico. Es que yo me tomo una aspirina, no me hace nada, y yo me tomo ¿no?, un nolotil y me mareo. Sobre todo nos interesa mucho los secundarismos, en esa visión dinámica de la farmacología, en la tolerancia, en mejorar la adherencia, que cumplan las pautas farmacológicas. Y uno de los genes o de las familias genéticas que más abordamos en la farmacogenética se relaciona, lo he puesto así porque es un poco metabolismo, excreción, he puesto como una esponja. Esto, como tengo un hijo pequeño, yo ya estoy como muy cansada, veo esponja, pero en el fondo voy a hablar del hígado como ese sistema que depura como tantos sistemas naturales los medicamentos del organismo, cómo lo filtra y cómo facilita que se elimine. Y ese sistema de metabolismo, eliminación hepático, es, como ha comentado María José, es muy complejo. Hay muchas enzimas, moléculas orgánicas que miden esas reacciones para convertir los medicamentos en moléculas más hidrosolubles y eliminables. Hay muchas enzimas que regulan estas conversiones y cada medicamento, hemos dicho que tenía como su GPS para llegar al lugar de acción, pues también tiene una cierta querencia por dentro de esta familia de enzimas para eliminarse por una enzima o por otra. María José nombró el omeprazol, al CYP2C19, y vamos a abordar un poquito una familia que trabajamos mucho y que estamos, como decía, intentando implantar en la práctica clínica, que es una subfamilia que, como veis, se llama citocromo, el acrónimo es CYP, número, y luego otro número que aborda la familia, ¿no? 2C8, 2B16. Pues en estos acrónimos que nos movemos mucho en la parte de investigación, vamos clasificando y vamos seleccionando o investigando, ¿no?, qué enzimas son más operables, accionables, para que, con más impacto clínico, para introducirlas en la asistencia sanitaria. Ha hablado del omeprazol, depende de qué variantes tengas en esa enzima, puede ser más o menos eficiente en depurar ese medicamento, entonces será más o menos efectivo, más o menos tóxico. Es como una planta depuradora, se acumula o se elimina muy rápido, se la compuerta. Uno clave es el enzima CYP, citocromo 2B6, se llama así. Porque a nivel, por ejemplo, del dolor, afecta a cómo se eliminan medicamentos opioides como la codeína, la morfina, la oxicodona, también antidepresivos, el tramadol. Y además, si está comprometida esa enzima, los medicamentos buscan vías alternativas.
nosotros en las carreras, en la carrera de medicina, por ejemplo, nos explican que todo es muy lineal. Este medicamento con esta enzima. Pero cuando todo se pone en movimiento, los medicamentos buscan vías alternativas y no hay estudios prácticamente con pacientes que tengan 17 medicamentos. Hoy he pasado consulta en la unidad del dolor, he tenido pacientes, sobre todo alrededor de 80 años, hoy ha sido un día de más de edad, y la media de medicamentos son 15. No hay estudios que incluyan tantos medicamentos, porque hay muchos sesgos, hay mucha variabilidad. Imaginaos cada medicamento con su GPS y luego eliminando, buscando su hueco con su enzima para ser depurado. Entonces, al margen de esto, tenemos otra posibilidad, al margen de las variaciones genéticas, tenemos la posibilidad de que hay una regulación de esos genes. Tú tienes una dotación genética. Pero además, después, hay unos sistemas que están por encima de los genes que van a influir en cómo esos genes se leen o no se leen, se activan o no se activan. Y eso es muy importante porque es lo que se dice siempre, que somos la genética y el ambiente, y eso es lo que el ambiente puede aportar o tu estilo de vida. Tenemos, cuando se desarrolla un cigoto, contiene un genoma, hay un genoma determinado, todas las células de cada cuerpo tienen el mismo genoma, pero después hay una multitud de expresión de esas células para hacer, por ejemplo, diferentes tipos celulares y tejidos. Y es muy importante esa interacción con el ambiente. Y en epigenética, por ejemplo, hay formas distintas. Unas son cadenas muy cortitas de RNA que programan células y corrigen la actividad de ciertos genes que pueden no ser beneficiosos para la salud. Es un continuo sistema en activo de regulación según los genes y según esa regulación epi por encima de los genes. Esta activación o inactivación de genes puede ser sensible a muchos factores ambientales que pueden condicionarse por tu estilo de vida. Tú tienes capacidad para influir en esta actividad genética. He puesto esta imagen, tu estrés aquí afectará a la adolescencia aquí, puede generar cambios y no solamente en la mujer, también en el hombre. Hay una entrevista muy interesante, bueno, lo pongo así más coloquial, dice: la epigenética ha cambiado la visión del cuerpo humano. Antes pensábamos que teníamos una visión determinista de la genética, ¿no? Pero no somos solo nuestros genes. Además, la genética clásica no basta para comprender enfermedades complejas. He dicho, nos han explicado a veces como las cosas muy lineales. Y en el mundo real, la variabilidad es la norma. Entonces, incluso como tú vas viviendo, los factores ambientales a los que tú te expones podrían cambiar el ADN de tus gametos. Y eso está regulado epigenéticamente. Y podría dejar una impronta en las células germinales y afectar a generaciones siguientes. Es apasionante cómo esa regulación puede modificar no solamente tu salud, sino también la de generaciones futuras. Y para ser más optimista, digo, tu felicidad aquí afectará a los adolescentes, a la adolescencia de tus nietas y nietos aquí. Hay una herencia también epigenética. Hay una herencia de cómo, por ejemplo, ese microRNA programa células y las corrige. Y, de hecho, trabajamos en farmacogenética, intentamos introducir la epigenética en nuestros proyectos, como María José estamos en ello, en cómo se regulan, se expresan esos genes y condicionan que un medicamento se absorba, se elimine. Y la ciencia es apasionante porque hay más preguntas a veces que resultados, pero no hay otro modo de entender esas diferencias en la respuesta farmacológica. Yo diría, bueno, no lo puedo parafrasear, pero bueno, puedo utilizar: no preguntes qué pueden hacer, ¿no?, tus genes por ti, sino qué puedes hacer tú por tu epigenética. Voy a poner esta imagen, ¿no?, a lo venidor de qué puedes hacer tú por tu epigenética: hacer ejercicio, comer bien, adaptarte, tener un buen ocio, tener objetivos, medicarte poco o lo justo,
ir al médico, ¿no? Esto es como, parece como muy happy, ¿no? Muy así, bueno, pues lo sabemos todos, ¿no? Pero es que eso tiene su explicación y cada vez estamos más cerca de poder entenderlo, porque no estamos solos en este universo, esto me encanta, porque nuestras células tienen nuestro ADN, pero convivimos con una flora, lo que se llamaba antes flora bacteriana, ¿no? Que ahora le llamamos microbiota, convivimos con cerca de 50 millones de bacterias y 60 millones de virus. De hecho, es muy divertido porque en el fondo tenemos solo un 10% de células humanas en nuestro cuerpo, ellos también con sus genes, y la forma en que vivimos también impacta, ¿no? en esa microbiota que impacta en nuestra salud y en nuestra regulación. Y hay un mundo por descubrir en la influencia también ¿no? Como en la epigenética. Ya he acabado, he ido rápido para cumplir el tiempo. Soy Ana Peiró, trabajo en un grupo interdisciplinar en un hospital público. También divulgo, porque creo que es muy importante que lo que hacemos en los hospitales se conozca. Me encanta la iniciativa de este, ¿no? de este curso. Y creo que, como María José, sin ciencia no hay futuro. La última crisis que hemos vivido por la COVID, que estamos viendo por la COVID, así lo evidencia. Y ha sido un placer estar en esta charla.